Bienvenidos a esta tercera sesión sobre los eventos que se produjeron aquella primera Semana Santa, cuando Jesús fue crucificado. Nos hemos fijado casi siempre únicamente en las 7 impresionantes, importantísimas frases que Jesús pronunció en la cruz. Pero este año queremos centrarnos más en lo que ocurrió al mismo tiempo, lo que conocemos como los 5 milagros de la cruz o las 5 palabras del cielo. El jueves, Josué nos habló sobre las tinieblas que hablaron por 3 horas. Edmundo, ayer viernes, nos habló sobre el velo del templo de Jerusalén y hoy veremos la tercera manifestación del cielo, o lo que conocemos, lo que estamos diciendo estos días, el tercer milagro de la cruz. Veremos 3 aspectos de ese tercer milagro, de por qué lo consideramos un milagro. Porque el día de la crucifixión hubo un terremoto. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 51, decía: He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Los investigadores compararon los datos sísmicos con el texto del Nuevo Testamento y con las observaciones astronómicas. La cronología de los terremotos en la región del Mar Muerto mostró que la zona, a unos 20 kilómetros de Jerusalén, sufrió un fuerte terremoto en el año 31 antes de nuestra era y otro muy importante en el periodo que va del año 26 al 36 después de Cristo. Este segundo terremoto, con epicentro en el Monte de la Calavera, se produjo en los días cuando Poncio Pilato era procurador de Judea. La muerte de Jesús en ese momento es confirmada por los 4 evangelios y por los textos del historiador romano Tácito, que habla de ello. En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo se relata que cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, un gran terremoto sacudió a la zona, rompiendo las rocas del suelo y abriendo las tumbas. Eran las 3 de la tarde en el Monte de la Calavera y Jesús acababa de pronunciar lo que se conoce como la séptima frase desde la cruz. Decía Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese mismo momento, cuando Jesús acababa de morir, la sacudida de la creación fue espectacular. El Monte de la Calavera explotó de furia y dolor porque el que lo había formado estaba muerto sobre él. Nos decía Mateo: la tierra tembló y las rocas se partieron. Vamos a ver el primer punto de este tema de esta tarde. Podemos preguntarnos, ¿acaso no sucede esto mismo con todos los terremotos? ¿No consisten todos los terremotos en un desplazamiento lateral de la superficie terrestre? También a veces se unen un movimiento lateral con uno vertical y son mucho más contundentes, más destructivos. Hay además algunos otros hechos inexplicables con el terremoto de la cruz. El movimiento y el daño producido de aquel terremoto fueron selectivos. La tierra fue sacudida, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, pero vamos a notar cuidadosamente que nada más fue perturbado. Las 3 cruces, por ejemplo, permanecían en la colina del Monte Calvario. No fueron desplazadas ni derribadas. Imaginaoslo si podéis: la tierra temblando, las rocas partiéndose, las tumbas abriéndose, pero las 3 cruces en la tumba, en la cumbre del Calvario, permanecían intactas. Cuando el terremoto cesó, las 3 cruces fueron halladas en el mismo lugar que estaban antes. Vemos el propósito de Dios al producir esta situación de una forma extraordinaria y debe ser reconocida así. De haber sido aquel un terremoto natural, con las 3 cruces derribadas, los edificios derrumbándose y sirviendo de combustible al fuego, los cuerpos de los crucificados habrían quedado sepultados por la tierra y por los escombros. Es posible que los cuerpos hubiesen sido recobrados después. Este ha sido el caso en catástrofes similares. Para los efectos de reclamación e identificación, muchos cuerpos de muertos no han sido recobrados nunca. Después de los terremotos que hemos sufrido a lo largo de la historia, lo vemos también así. En cuanto a los cuerpos de los 2 malhechores, esto no habría representado un problema importante.
pero el cuerpo de Jesús tenía que ser preservado. La muerte de Jesucristo tenía que ser certificada y estar fuera de toda disputa. Su cuerpo tenía que ser puesto en una tumba y la tumba ser sellada y guardada a fin de que por todas las generaciones venideras el hecho histórico de la muerte y la resurrección de Jesucristo fuera conocido, probado y certificado. El segundo punto nos habla de que sabemos también que a pesar de la violencia del seísmo y de la cercanía de la ciudad de Jerusalén, el templo de los judíos no fue dañado. Únicamente el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió desde arriba hasta abajo, completamente. El velo del templo de Jerusalén se partió en dos poco antes de comenzar el seísmo. El plan y propósito de Dios en estas circunstancias es digno de ser cuidadosamente observado. Eran las 3 de la tarde, la hora de los sacrificios del día más importante del año para los judíos. Era el día de la Pascua, era cuando todos los judíos querían subir a Jerusalén para estar en aquel evento. Y los sacerdotes, los religiosos, estaban en el templo. Las 24 órdenes de sacerdotes que existían entonces estaban todos con trabajo alrededor del templo y en el interior también. Los principales estaban en el lugar santo, preparando los sacrificios y preparando también al sumo sacerdote para que pudiera entrar en el lugar santísimo. El velo se rompió a la vista de todos los que estaban en el lugar santo, de todos los religiosos, los sacerdotes, como testimonio del significado y la importancia del sacrificio de Cristo sobre la cruz. Y eso es importante porque luego en el libro de los Hechos vemos como al principio de predicarse el Evangelio, los sacerdotes creían. Se lo dijeron a Pablo cuando fue a visitar a la iglesia de Jerusalén. El camino hacia la presencia de Dios estaba abierto otra vez. En la infinita sabiduría del plan divino, los más pequeños detalles son planeados y cumplidos con infinito cuidado. Así es Dios, planea las cosas y las ejecuta con mucho cuidado, con exactitud. Por lo tanto, aun cuando la tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron, el templo permaneció intacto, pero el velo quedó colgado y con un corte en el centro, como una invitación para entrar. Es conocido que el terreno alrededor de Jerusalén es rocoso porque la tumba donde fue enterrado Jesús había sido excavada en la roca. Mateo, Lucas y Marcos así lo escribieron en sus evangelios. El propósito de Dios con aquel terremoto selectivo se cumplió aquel día porque Dios estaba allí, igual que cuando entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí o cuando animó a Elías en el monte Horeb. La presencia de Dios a veces era intimidatoria para los que piensan con ligereza sobre la majestad de Dios y otras veces se manifiesta con delicadeza cuando interviene en la historia de la humanidad. Fue Lutero que escribió esta frase tan curiosa sobre la presencia de Jesús en la cruz. Verdadero Dios de Dios verdadero y verdadero hombre de hombre verdadero. Jesús realizó en la cruz la obra de la reconciliación entre Dios y las personas como verdadero hombre y como verdadero Dios. El tercer punto nos habla del por qué. Veamos por un momento a un testigo presencial de los hechos poderosos de aquel día y de las palabras trascendentales que Jesús pronunció antes de morir. El centurión romano. Ayer Edmundo nos hablaba de él también. Aquel hombre dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Aquel no era alguien que pasaría por una persona sensible precisamente. ¿Cómo se podía ajusticiar a las personas en una cruz sin ser imperturbable y sin estar endurecido ante tamaño horror y dolor? La demostración de amor de Cristo puede romper los corazones más duros. No hay nada en la tierra que se pueda comparar al amor de Jesús, ni terremotos, ni piedras partidas, ni tumbas destrozadas. Dar la vida por los demás es prueba de un amor total, entregado, completo, divino.
los sensibles como los de corazón endurecido, debemos reconocer el amor de Cristo y su autoridad sobre la vida y sobre la muerte en cualquier circunstancia. Este reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios ya lo demostró cuando enseñaba sobre ello. Jesús dijo: por esto me ama el Padre. Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Capítulo 10 de Juan nos habla de ello. La obra completa de la salvación solo la podía hacer alguien como Jesucristo. Él es quien se ha podido poner ante la santidad de Dios y ante el pecado de todos nosotros. Fue Él quien dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús sabía perfectamente a qué había venido. Vino a nuestro mundo para que aprendiéramos a vivir con los valores del cielo y se ofreció en aquella cruz para quebrantar los corazones de piedra y transformarlos en corazones de carne. Tanto los corazones endurecidos como los sensibles son corazones de personas que reconocemos nuestra gran necesidad de consuelo, de paz y de perdón. Jesús estaba logrando todo esto en aquel momento puntual de nuestra historia, cuando podríamos pensar que no era posible por las circunstancias. También nosotros podemos argumentar que para nuestro tiempo eso ya no vale. Pero yo te invito a que lo pruebes hoy mismo. Deja tu terremoto y tus tinieblas personales a un lado y permite que el mensaje del amor de Jesús alcance tu corazón. Reconoce tu necesidad de amor. Pídele que te ayude a conocerlo hoy. A pesar de las circunstancias de la vida, díselo. Jesús es la roca de salvación. Él es el Señor de la historia y es mi Salvador. Tengo remarcado Él es porque Jesús no fue, Jesús es. Porque está vivo, porque no solo murió en la cruz y fue enterrado en aquella tumba excavada en la piedra. Jesús resucitó y está vivo. Si quieres oír alguna cosa acerca de la resurrección de Jesús, mañana tenemos una cita, por la mañana también en este mismo lugar. Que el Señor nos bendiga mientras tanto a todos. Gracias por vuestra atención.